gracias congresistas, y gracias por el espacio para explicar el presupuesto con ustedes. Lo que vamos a hacer es, tenemos 3 presentaciones. Yo voy a hacer el marco macroeconómico multianual que fue alcanzado ustedes junto con el presupuesto. Dentro de esta presentación también vamos a dar la justificación para las facultades, lo que concierne al presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal. De ahí va a ser el uso de la palabra mi viceministra de Economía, Claudia Cooper. Ella va a hablar de los ingresos y de ahí va a seguir la viceministra Rosana Polastri, que va a hablar sobre los egresos, ¿no? Y con eso concluiríamos nuestras presentaciones. Si damos pasamos una más. Lo que vamos a hablar son de 4 temas. El primero es el entorno internacional, segundo, entorno local, tercero, las finanzas públicas, y cuarto, la estrategia de reformas 2016-2021. En términos generales, nosotros esperamos que la economía mundial va a continuar creciendo a una tasa baja en los próximos años. Donde hemos hecho ajustes es en la línea roja, si ustedes ven, son las economías emergentes. La línea punteada es el marco macroeconómico revisado. Con respecto a las economías avanzadas, prácticamente es el mismo. Siguiente lámina. Lo que nos preocupa aún más de la economía global son 5 temas. Primero, en Estados Unidos, este fin de semana han habido información, por ejemplo, de la desaceleración de las importaciones de Estados Unidos hacia China, lo cual muestra de que a pesar de que ha habido ciertas señales de aceleración, la demanda por productos chinos se ha reducido. Y tenemos al frente esta semana la decisión de la Reserva Federal. Nosotros esperamos de que aún no suba en septiembre, pero pensamos que esto puede suceder en diciembre. En segundo lugar está el tema del Brexit, que ha resultado en efectos negativos en crecimiento, sobre todo en el Reino Unido y en Europa, y la parte positiva es de que los bancos centrales han respondido con mayor impulso monetario. En China sigue la incertidumbre con respecto a la efectividad de la política macroeconómica. Economías emergentes, muchas economías han resultado con mayor deuda y esto ha resultado de un ajuste. Y por último está en América Latina, donde tenemos una América Latina dividida, algunos países en recesión y otros países de la Alianza del Pacífico, sobre todo, en mejores condiciones. Lo que vemos dentro de la economía peruana es una economía sin reformas y la consecuencia de esto es un lento crecimiento impulsado por la minería. En el lado izquierdo ustedes ven nuestra proyección, ya no es proyección, el primer semestre del 2016 la economía creció en 4.1 y a la derecha ven la descomposición entre primario y no primario. Lo que muestran es de que gran parte del crecimiento viene por el primario y sobre todo por la minería, que le ha añadido más de 2 puntos porcentuales, 2.1 puntos porcentuales al 4.1, lo cual quiere decir que sin minería nosotros estaríamos creciendo alrededor del 2%. Siguiente lámina. Una consecuencia ha sido el estancamiento del sector privado, sobre todo la demanda. Al lado izquierdo ustedes ven la inversión privada, que cayó 4.6 en el primer semestre, y al lado derecho ven el consumo privado y el empleo. El empleo formal cayó en 0.1% en el segundo trimestre, continuando con la desaceleración del 2001 y registrando su primer retroceso del 2002. En otras palabras, lo que le estamos indicando aquí es que la demanda, es decir, lo que ve la persona de a pie, es una economía
bastante menos, menos fuerte, y gran parte se ve solamente sobre las exportaciones de cobre. Siguiente, la economía, del lado izquierdo vemos descomposición de nuestros estimados, cómo llegamos del 4% al 4.8%. Esperamos que en 2017, sin reformas, y quiero ser claro aquí, sin reformas, esperaríamos una aceleración al 4.8%. Esto se debe por un rebote en la inversión privada, casi un punto porcentual, un efecto también positivo de las exportaciones, 0.3 puntos porcentuales. Sin embargo, el sector público y otros le quitan dinamismo a la economía, y esto resulta en el 4.8. Al lado derecho mostramos nuestros estimados a largo plazo, y muestra que sin reformas, que es el escenario con el cual hemos construido el presupuesto, la economía crecería solamente al 4%. Afortunadamente, los mercados se han tornado más positivos, y esto ha ayudado a la nueva administración, y se han impulsado los índices de confianza empresarial del consumidor. Esto no quiere decir necesariamente que la actividad se haya cambiado. Lo que quiere decir es que las expectativas se han hecho más positivas, y en nuestra opinión esto puede tener un efecto favorable en la inversión, y esperamos que también de alguna manera tienen relación con nuestras expectativas de reformas. En el lado izquierdo mostramos la inversión privada y las expectativas de inversión, y en el lado derecho mostramos las expectativas de contratación y el empleo formal. Y si ustedes ven, hay un pequeño rebote en ambos indicadores. Siguiente. Nuestro compromiso de cierre de brechas en infraestructura pensamos que va a permitir sostener la mejora de confianza empresarial. La encuesta de apoyo consultoría de junio del 2016, el 95% y el 62% de los empresarios respondió que el destrabe de grandes proyectos de inversión y la simplificación administrativa, respectivamente, deberían ser medidas inmediatas a realizarse en el gobierno para impulsar la confianza empresarial. Aquí a la izquierda ven cómo es que esperamos la descomposición de la inversión en infraestructura. Esperamos ver una desaceleración de la inversión minera, que es la línea gris, y la línea roja es la inversión privada relacionada a proyectos de infraestructura. Y al lado derecho mostramos la relación para un grupo de países, mercados emergentes, entre el PBI per cápita y la infraestructura. Y lo que ven es, a mayor desarrollo de infraestructura, pues mayor PBI per cápita. Nosotros estamos en los puntos más bajos, y nuestra expectativa es, vía destrabe y una serie de reformas, contribuir al crecimiento económico. Heredamos una situación de un déficit fiscal mayor al esperado. A agosto el déficit fiscal llegó al 3.4%. Los ingresos fiscales corrientes se han reducido en 4.8%, que ha sido la principal razón, entre enero y agosto. El impuesto a la renta de tercera categoría, minería y hidrocarburos, cayó en 48.6%, y el IGB interno lo hizo en 2.2%. El crecimiento de las devoluciones se explica principalmente por saldos a favor de exportadores, cierre verde de las Bambas y recuperación anticipada del pago en grandes proyectos de inversión. La viceministra Claudia Cooper va a explicar en más detalle esto. En lo que va del año, el gasto de remuneraciones ha crecido en 5.5% real, la inversión pública creció en 13.6% en lo que va del año. Al lado derecho explicamos la decomposición del déficit fiscal. A partir del 2017 se inicia un proceso gradual de consolidación fiscal. Esta ley ustedes tuvieron la amabilidad de aprobar. Al lado izquierdo mostramos el resultado económico del sector público no financiero, esto es en términos nominales, y muestra nuestro compromiso de gradualmente ir reduciendo el déficit hasta el 1% al 2021. Empezaríamos con un déficit del 2.5%.
En términos estructurales, que es lo que manda la ley, hay que recordar que la ley está escrita sobre el déficit estructural. La proyección para el 2017 es un déficit de 2.2 y también llegamos al 1% en el 2021 cuando esperamos que la economía esté creciendo a su ritmo potencial. En nuestra opinión, la trayectoria fiscal no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aquí al lado izquierdo mostramos el techo de deuda con respecto al PBI, que la ley nos impone del 30%, aún con este nuevo escenario de déficit que les acabo de mencionar, pues la deuda PBI llegaría al 27.4% y de ahí baja al 27% en 2021. Y a la derecha mostramos cómo nos comparamos con respecto a una serie de países. La línea roja somos nosotros, y las otras líneas son distintos indicadores de mercados emergentes y muestra que estamos muy por debajo de la trayectoria que tienen estos otros países. La consolidación fiscal se va a dar fundamentalmente por mayores ingresos y con un poco de menor gasto. Esto nos llevaría al 2.5 y después en 2018 es la reducción del gasto la que nos lleva al 2.3% que mencioné. El correlato es de que se sostiene la inversión pública en 5.5% del PBI con una importante participación de las asociaciones público-privadas. Al lado izquierdo mostramos el aumento con respecto al PBI de la inversión pública, pasando de 5.3 a 5.3 el 2017, pero de ahí subiendo el 2018 5.4 y 5.5 el 2019. Al lado derecho mostramos los compromisos y obligaciones de gasto de APP del sector público no financiero. El destrabe de proyectos y la simplificación de las fases de formulación y ejecución de las inversiones público-privadas jugarán un rol preponderante. Proyectos, la línea 2 del metro, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Aeropuerto Chincheros, Chavin-Mochic, tercera etapa, Majesigua, segunda etapa, longitudinal de la Sierra Tramo 2, Irsa Norte, Red Vial 4, Hospital 3 del Callao, entre otros. Para el periodo 2017-2019 se proyecta que la participación de APP aumente hasta el 23.2% del total de la inversión pública. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado de que es urgente implementar reformas estructurales para impulsar el crecimiento potencial sin afectar la estabilidad macroeconómica. Al lado izquierdo mostramos una gráfica del escenario de crecimiento potencial en el escenario sin reformas. Si no tuviésemos ninguna reforma, la productividad total, que es lo que finalmente hace crecer a la economía, sería negativa este año, de menos 0.5 y 0 en el periodo 2017-21. Para poder crecer de manera sostenida necesitamos revertir esto. Al lado derecho mostramos una relación entre informalidad y PBI per cápita. Recuerden que la informalidad es uno de nuestros ejes esenciales y ustedes ven que nosotros estamos en el punto más alto de los países informales, nos llevamos el premio. Sin embargo, el efecto es de que nuestro PBI per cápita también es muy bajo. Hemos insistido varias veces de que si realmente queremos llegar a ser un Estado moderno, necesitamos combatir la informalidad, y también esto es cierto si es que no queremos caer en la trampa de los ingresos medios. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Esto creo que se los he traído ya en algún momento. En primer lugar, al lado izquierdo es aumentar la productividad empresarial y formalización. Segundo, la consolidación fiscal, que es lo que le toca a esta comisión. Y tercero, una reactivación de la inversión. En el corto plazo, para aumentar la productividad, planteamos dar una señal clara de compromiso en la reducción de impuestos, ampliar el número de contribuyentes,
mejorar la equidad de los impuestos, reducir la elusión, los recursos de las regiones y municipios, simplificar procesos tributarios y modificar el secreto bancario. Para el mediano plazo, nuestras palancas son el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que va a ser el instrumento para realizar política de corte transversal de formalización. Segundo, la reforma de la autoridad tributaria, que la empezamos el viernes pasado y durante el fin de semana le hemos seguido con la confirmación del subintendente de aduanas. Tercero, es la simplificación administrativa, que está a cargo de la PCM. Cuarto, es la capacitación empresarial enfocada a las MIPES. Y quinto, es proveer de financiamiento a las MIPES y pymes vía los dos instrumentos que tenemos, que es el Banco de la Nación y COFIDE. La consolidación fiscal, nosotros hemos planteado un marco normativo que permita una transparencia fiscal que haga cumplibles y monitoreables la regla fiscal. En el largo plazo queremos mejorar la programación financiera subnacional. En términos de inversión, en el corto plazo nos proponemos destrabar proyectos de APPs y proyectos de inversión pública. En el largo plazo, una reforma integral del sistema de inversión pública y privada. Siguiente lámina. Aquí mostramos el impacto. Si es que estas reformas se dieran lugar, lo que vamos a tener es la línea roja, que es cuánto en crecimiento nos genera la reforma de formalidad y productividad, y la línea gris, que es lo que nos genera la reforma de inversiones. Lo que hay que notar es la complementariedad entre estas dos reformas. El efecto inmediato viene por la inversión, que es la línea gris. El efecto de formalidad tiene un rezago, pero al final nos añade de manera sustantiva, y eso nos hace llevar el crecimiento al 5%, que es donde quisiéramos llevarlo, ¿no? Hay que notar que este es crecimiento potencial, pero en algunos años pueda estar por encima de estos niveles. Un resultado de estas reformas es generar mayores ingresos. Aquí mostramos en las barras en rojo los ingresos adicionales, ingresos públicos, que nos permitirían satisfacer las necesidades sociales que hoy día enfrenta nuestro país. Hay que recordar que aquí solamente tomamos los ingresos permanentes, es decir, no incluimos los transitorios, que pueden ser más volátiles. Ahora quisiera entrar a la reforma, al proyecto de delegación de facultades, mejora en la normatividad de responsabilidad y transparencia fiscal. Señor ministro, le pido una pequeña interrupción para darle la bienvenida al congresista Rogelio Tucto, al congresista Marte Deslizana, y dar un saludo a los niños del Jesús Divino Maestro Redentor que se encuentran en las graderías. Para que usted continúe, señor ministro. Para que continúe, señor ministro. Gracias, presidenta. Con respecto al marco macrofiscal, esto equivale a definir un conjunto de reglas fiscales cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal en mediano plazo. ¿Qué queremos lograr con esto? Lo que queremos es un poco lo que los economistas llaman el ancla fiscal. El ancla fiscal no es otra cosa que poner de lado todas las preocupaciones fiscales y comprometernos con la población, los inversionistas y con ustedes como congresistas de que vamos a ser responsables en el manejo fiscal. Existen distintas formas de hacer esto. Algunas medidas se refieren al gasto, otras al déficit fiscal, otras a la deuda. El marco fiscal incluye herramientas operativas que facilitan el adecuado cumplimiento. Estas reglas usualmente usan fondos para desastres naturales, para crisis internacionales, fondos contracíclicos. Después hay cláusulas de escape. ¿Qué pasa si es que
no cumplimos o que tenemos una crisis internacional, qué es lo que pasaría. Y después hay lo más importante que le vamos a traer acá, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Aquí, en esta lámina, hacemos una comparación de las reglas, lo que está vigente en la ley actual y lo que proponemos cambiar. Con respecto a la deuda pública, hoy día nuestra legislación pone un techo de máximo del 30% a la deuda pública total, es decir, bruta, ¿no? Y nosotros queremos mantener eso, es un ancla muy importante. Con respecto al déficit, hoy día la legislación nos obliga un compromiso con respecto al déficit estructural en función del PBI potencial y el precio de las materias primas de largo plazo. Nuestra preocupación es que este déficit estructural no es observado y solamente, y lo mismo con respecto al PBI potencial, solamente dos instituciones tienen información sobre estas dos variables, que es el Banco Central y el Ministerio de Economía. Pero el de a pie, el común, no observa esto. Entonces, para nosotros esto es un problema porque al no observarlo, ustedes no pueden saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que nosotros proponemos es cambiarlo a un déficit nominal observable, que ustedes pueden leerlo o directamente del BCR, se publica todos los meses y ustedes pueden saber exactamente qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tercera es el gasto no financiero, es decir, corriente y capital. Hoy día existe un límite en soles solo al gobierno nacional en función del déficit estructural, es decir, hay un tope en soles del gasto. Lo que nosotros proponemos es de que haya un tope al crecimiento real del gasto, ¿no? Y que se utilice un promedio histórico que a nosotros nos da alrededor del 5%, es decir, que el gasto total nunca pueda crecer más del 5% en términos reales. El gasto corriente, hoy día, nuevamente existe un límite en soles, ¿no? Nosotros proponemos una regla parecida, es decir, un límite al crecimiento del gasto real, el gasto corriente. Y este gasto incluiría la planilla, pensiones, bienes y servicios, pero excluye mantenimiento. ¿Por qué excluimos mantenimiento? Porque si es que el énfasis va a ser en más inversiones, entonces obviamente mientras más inversiones hagamos, más mantenimiento vamos a tener que utilizar, entonces no tendría sentido ponerle un límite al mantenimiento porque con eso restringiríamos la capacidad de invertir. Después, les proponemos también cambiar la regla de los gobiernos subnacionales que con razón ha sido muy criticada. Hoy día tienen una regla del gasto que ha originado que muchos gobiernos regionales hoy día la incumplan y lo que manda la ley, que nosotros no la hemos seguido al pie de la letra, es de que suspendamos las transferencias a los gobiernos regionales. Y después una regla de saldo de la deuda. Nosotros proponemos tener los mismos indicadores que estamos sujetando al gobierno nacional, es decir, una regla de saldo de deuda y una regla de resultado fiscal. Hay que recordar que nosotros nos hemos comprometido a sincerar las deudas que hoy día tienen los gobiernos regionales. Entonces, esta regla se aplicaría una vez que sinceremos todas estas deudas, con lo cual los gobiernos regionales tendrían mayor capacidad de gasto. Objetivos de las propuestas. A ver, el primer objetivo es evitar, mejor dicho, el primer objetivo es mantener una regla que sea contracíclica. Hoy día, hoy día tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, el famoso FEF, y la Reserva Secundaria de Liquidez, es decir, si es que los ingresos aumentan, el dinero va fundamentalmente a estos dos fondos. Nosotros estamos proponiendo un cambio, que primero alimentemos al Fondo de Estabilidad Fiscal, que es 4%, y todo el resto se alimente a un fondo de infraestructura,
¿Qué es lo que esto significaría? Que cuando tengamos ingresos adicionales, el fondo vaya directamente a inversión en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos hace crecer. Y nosotros pensamos que ya haber limitado la deuda al 30%, pues no necesitamos seguir reduciendo esa deuda. Después, las cláusulas de escape. Hoy día, al utilizar el déficit estructural, esto significa que cuando el déficit, cuando haya desaceleración o de los ingresos, digamos, por una desaceleración global, automáticamente se ajusta el déficit y tenemos un déficit mayor. Lo que nosotros les estamos proponiendo hoy día a ustedes es que si hubiese una crisis internacional o un desastre natural, nosotros tendríamos que venir al Congreso a pedirles un cambio, ¿no? No te rías. Y después, el último es rendición de cuentas. El rendición de cuentas, mantendríamos el Consejo Fiscal, de hecho lo estamos reforzando. Ventajas de la propuesta. Primero es simplicidad y transparencia, que creo que es bastante obvio. Segundo es el cumplimiento de un conjunto de reglas fiscales que fortalecen el compromiso de la consolidación fiscal. Tercero, la complementariedad entre inversión pública y mantenimiento de las obras, como lo mencioné. Cuarto, esta serie de reglas minimiza la volatilidad del gasto público. Quinto, se amplía la cobertura de la regla fiscal. Y sexto, se fortalece la capacidad contracíclica. Con esto, Presidenta, concluiría mi presentación. Buenos días. Bueno, voy a hacer una breve presentación sobre de dónde es que está saliendo, digamos, el financiamiento del presupuesto que después Rosana va a explicar. Los supuestos que hay detrás, ¿no es cierto?, de toda la presentación, un poco yo creo que ya los han visto, son los presupuestos del marco. Y acá lo que quisiéramos es, de alguna manera, resaltar 4 temas. Uno es que los ingresos se van a incrementar ligeramente en 0.5% y en una lámina posterior vamos a explicar exactamente de dónde viene esa ligera mejora. Y lo otro es que vamos a tener una pequeña reactivación de la... Esto obviamente no incluye las facultades, estamos en el escenario del marco macroeconómico y mientras no tengamos las leyes aprobadas, estamos sustentando el escenario sin que nada se apruebe. En el caso del país estamos pensando en una ligera reactivación, básicamente impulsada por el sector primario también. Lo que sí es interesante es que sí estamos esperando una reactivación algo mayor de lo que es la inversión, tanto privada como pública, de 0.4% que habría crecido en el 2016 a 5% el próximo año. Este incremento, esta mejora relativa en la inversión pública y privada, sobre todo en la inversión privada, va a traer en su correlato también en una aceleración de las importaciones. Por otro lado, esperamos que la caída de nuestros precios de exportación básicamente pare, ¿no? Y esperamos un ligero incremento, básicamente porque se esperan mejoras tanto en el oro como en el petróleo. En el cobre estamos asumiendo que los precios se mantienen en el nivel que estaban, ¿no? Entonces, estos son los supuestos que tenemos detrás de lo que vamos a presentar a continuación. En el tema del crecimiento, un poco lo que queríamos decir es, estamos más o menos en línea con las expectativas de los agentes. Lo que sí cabe resaltar es que las expectativas de los agentes tienden a ser bien inerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en el año pasado, nosotros hemos cerrado básicamente un crecimiento ejecutado de 3.3% y vemos cómo las expectativas se fueron ajustando alrededor de ese crecimiento que finalmente se dio, inclusive sobrepasaron la expectativa. Lo mismo está ocurriendo en el 2016, ¿no es cierto? Se esperó con una expectativa bien baja y conforme se va revelando que el crecimiento empieza a subir, estas empiezan a llegar a la misma cifra, ¿no? Convergen hacia lo mismo y tienden a sobre reaccionar. Vemos que en los últimos años, en realidad ha habido una subexpectativa, ¿no? Porque tanto en lo que se esperó para el año pasado como en lo que se espera para ha terminado siendo menor de lo que realmente ocurrió. Siguiente, por favor. Acá queríamos un poco poner sobre cuál es la cobertura de lo que les vamos a presentar ahora, ¿no es cierto? Y de lo que cubre básicamente el presupuesto. Estamos hablando del gobierno general.
que incluye el gobierno general, incluye el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Lo que no se está incluyendo es el caso de las empresas públicas. El siguiente. Y bueno, ya entramos un poco más en materia. Lo primero que tenemos es, lo que hemos visto es en los 2 años anteriores una caída en los ingresos, una caída bastante importante. Se cayó casi más de 2 puntos entre el 2014 y el 2015 y se cayó también en el 2016, básicamente en más de 1 punto porcentual. Estamos esperando que el próximo año esa tendencia a la reducción de ingresos públicos de alguna manera se estanque, ¿no es cierto? Inclusive mejore ligeramente. Estamos esperando 12.000 millones más respecto al 2016. ¿Cuáles son los 2 impuestos principales, ¿no es cierto?, que sustentan estos ingresos? Son básicamente el impuesto a la renta y los impuestos a la producción y al consumo, que es básicamente IGB. El Perú tiene 2 impuestos claves principales, que son el impuesto a la renta y el IGB. Lo que vemos es que la caída se sustentó en ambos impuestos, la caída en el 2014 y el 2015, pero sobre todo en impuesto a la renta, por la reducción en la tasa impositiva que se dio también durante el gobierno anterior. En el 2014 era 7% y básicamente estamos alrededor de 5.5%. Esta es una caída que se produjo por 2 razones. Una, la caída en los precios de los commodities, pero también por la reducción en la tasa impositiva que se dio en esos años. En el IGB, básicamente también estamos esperando que el tema se mantenga. Y hubo una ligera caída en el tema de IGB interno producto de la desaceleración de la economía. El otro tema importante de resaltar acá es que otra de las razones por las cuales hemos tenido esta fuerte caída en los ingresos, sobre todo en el 2016, es por el tema de devoluciones. Y son 2 tipos de devoluciones los que han explicado esa caída en el año 2016, que era una caída que además no se esperaba. En realidad, eso es un tema que estamos revisando, por qué razón no se esperó esta caída, pero lo que tenemos es que fue por 2 razones, por el régimen de devolución anticipada de IGB y por los saldos a favor. ¿Qué cosas son los saldos a favor? Sobre todo esto ha tenido mucho que ver por la desaceleración del precio de los commodities en realidad. Los exportadores, como ustedes saben, están exentos, ¿no es cierto?, del impuesto al generar las ventas, y entonces ellos pagan un IGB por sus compras que en realidad está basado en el año anterior, presumiendo que se va a vender algo similar en el siguiente año. Hay como una inercia, ¿no es cierto?, en lo que se paga por ese impuesto. Entonces, ese pago a cuenta, cuando se caen los precios de los commodities, resulta que termina siéndole favorable al exportador, porque ha pagado más impuestos de los que debe, producto de que la expectativa fue mayor. Eso ya no necesariamente va a ocurrir el próximo año porque no estamos esperando una caída en el precio de los commodities, más bien estamos esperando que la cosa se recupere ligeramente. Entonces, estos saldos a favor del exportador es algo que ya no estamos esperando para el próximo año y eso hace que retomemos, ¿no es cierto?, la cifra normal del tema de devoluciones. La recuperación anticipada es una cosa que también se les da por norma, que es razonable, que es un proyecto de inversión durante el periodo en el que todavía no se genera ingresos. Obviamente se paga IGB también por las compras, ¿no es cierto? Esas compras, como no tienen contra qué deducirse, se devuelven solamente en la etapa preoperativa. Una vez que el proyecto empieza a generar ingresos, esas devoluciones ya no se dan. Entonces, a modo de resumen, lo que tenemos es básicamente la caída que se ha venido, viendo tanto en IGB como en renta, la realidad es que no las esperamos para el próximo año, ¿no? 1, porque hay cierta recuperación de la demanda interna y 2, básicamente porque el efecto de la reducción de renta sería menor y la razón principal es que el tema de devoluciones regresaría a su trámite, a sus niveles normales. Los ingresos, del Estado peruano se pueden dividir en 3, ¿no?, del gobierno general se pueden dividir en 3 tipos de recursos. Los primeros son los recursos ordinarios, que son los que vienen de los impuestos, que son recursos que tienen, asignación libre, y que son el impuesto a la renta, el IGB, los aranceles, que son los impuestos principales que se reciben. A estos impuestos se les quita lo que va directamente, ¿no es cierto?, a las regiones y se le quita las comisiones de SUNAT, entre otras cosas, entre las principales. Luego tenemos los recursos determinados, que estos son, en primer lugar, los recursos que tienen una determinación hacia dónde se dirige, que es básicamente el canon, que es lo que se ha deducido de la parte ordinaria del impuesto a la renta, el IPM, que es el impuesto de promoción municipal, que es lo que se deduce del recurso ordinario del IGB, las rentas de aduanas y las regalías, etcétera, etcétera.
Finalmente tenemos los recursos directamente recaudados, que son básicamente las comisiones que tienen SUNAT y otros organismos, el resto de organismos reguladores, y las tasas, multas y ventas que obtienen los gobiernos subnacionales. Estos son los ingresos del gobierno general que financian el presupuesto, a lo cual se le tiene que añadir obviamente lo que se obtiene por endeudamiento externo y donaciones y transferencias. Nos vamos a ocupar de los tres primeros, que son los impuestos que se generan, digamos, los recursos que se generan por el gobierno general. Un poco para mostrar, el presupuesto proyectado para el año 2007 es de 142.000 millones de soles, es 20.1% del PBI. Este presupuesto obviamente se financia, como dijimos, tanto por recursos ordinarios, recursos determinados, los recursos directamente recaudados, el endeudamiento y las donaciones sin transferencias. Básicamente 2/3 son recursos ordinarios y básicamente son 13.1% del PBI, y el endeudamiento representa un 14% del total básicamente del presupuesto, que es 2.8% del PBI, y que cumple perfectamente con el límite legal de endeudamiento de 30% del PIB. Esto yo creo que lo va a hablar Rosana con mucho más detalle. Lo que tenemos es que el presupuesto básicamente se ha doblado con respecto al año 2008 y estamos proponiendo, digamos, se está proponiendo un crecimiento básicamente en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años. En cuanto a vamos ahora a hablar de cada uno de los componentes, ¿no es cierto?, de los ingresos. El primero son los recursos ordinarios, que como dijimos es la principal fuente de financiamiento del presupuesto, es 2/3 del total. Y lo que se ve acá claramente es que hay, digamos, tenemos que el 40% de los ingresos ordinarios viene del impuesto a la renta y 2/3 proviene del IGB, ¿no?, de los impuestos a la producción y al consumo, que es básicamente IGB más selectivo, ¿no? Pero vemos cómo este es un país que depende muy fuertemente de los impuestos indirectos. Y más bien el impuesto a la renta, que debería ser un poco mayor, llega básicamente al 40%. La estructura, como dije, el impuesto a la propiedad también es relativamente bajo, representa alrededor de 5.2%, y la devolución de impuesto alrededor de 14.4%. Por otro lado, tenemos la venta de bienes y servicios y derechos administrativos, que tiene más que ver con los recursos directamente recaudados, que son alrededor de 2.2% del presupuesto y 0.3% del PBI. Tenemos otros ingresos que son ya cosas más pequeñas y que responden básicamente a saldos de balances, ¿no es cierto?, de los diferentes organismos, es lo que les quedó del presupuesto de los años anteriores. Siguiente. En el caso de los recursos determinados, que son los recursos que tienen un destino específico, que la mayoría son básicamente aquellos recursos que se van directamente a los gobiernos nacionales, tenemos que hay dos que son principales. El primero es lo que responde al canon y sobrecanon, y el Foncomún. O sea, son aquellos que están ligados tanto al impuesto a la renta como al IGB, que como dijimos anteriormente son las principales fuentes de recaudación en un país como el nuestro. El canon representa básicamente el 31% del total de los recursos determinados y otro 30% es el Foncomún, ¿no? El más importante son el canon minero y gasífero, ¿no es cierto?, que tienen más de la mitad del total de lo que entra por canon. Y digamos, por otro lado tenemos contribuciones a fondos, que son básicamente recursos asignados a regiones específicas y fondos específicos. Finalmente, en el caso del canon sí queríamos decir, siguiente, lo que hemos venido teniendo es que tenemos una fuerte dependencia, ¿no es cierto?, de los recursos públicos, digamos, vinculados al caso de las materias primas. Y lo que uno puede ver es que hay una correlación muy alta entre eso, ¿no es cierto?, y el precio de las exportaciones que tenemos, y eso es lo que ha generado la caída de ingresos hacia las regiones por concepto de canon. Lo que uno ve es que cada vez que el cobre se cae en 10%, en realidad el gobierno se reduce en los gobiernos del gobierno general en 0.1 y 0.2. La misma dependencia tenemos con respecto al precio del petróleo y al crecimiento del PBI. Entonces tenemos que intentar, y esto es parte de lo que se está pidiendo en facultades, es tratar de hacer menos procíclico el tema de los ingresos. Cabe destacar que esta caída en los ingresos del canon se fue acentuada por la reducción del impuesto a la renta de 30 a 28, y lo que hemos calculado es que en el 2016 más o menos se han perdido 700 millones por ese concepto. Siguiente. Finalmente tenemos la fuente de financiamiento que viene por recursos directamente recaudados, financian el 8.4% del presupuesto,
Y lo que vemos es que acá la mayoría de estos ingresos provienen o del gobierno nacional, ¿no es cierto?, a través de la venta de servicios y las tasas administrativas, y de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, de las municipalidades. Vemos que de eso la venta de servicios es básicamente la mitad y tenemos los derechos y tasas administrativas que son el 25%. Cabe destacar que dentro del gobierno nacional están los reguladores, ¿no es cierto?, y de ahí están los ingresos de venta de servicios por los servicios que brindan. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, lo que tenemos es que estamos esperando una aceleración económica para el 2017, que es lo que de alguna manera va a ser la principal fuente, ¿no es cierto?, de reducir esta caída que hemos venido observando en los 2 últimos años de los ingresos públicos, y esta aceleración económica la estamos pensando que va a venir liderada por la inversión. Los ingresos del gobierno general para el próximo año se van a recuperar luego de estas 2 caídas consecutivas y van a crecer alrededor de 12.000 millones de soles. El presupuesto público va a ser de 142 millones, mil millones de soles, va a crecer alrededor de 4.7% respecto al PIB del 2006. La principal fuente de los recursos públicos va a venir, como hemos dicho, de los dos principales impuestos que tenemos, que son IGB y impuesto a la renta, que es, bueno, la estructura que tenemos desde hace unos años. Y los recursos públicos vinculados a materias primas, principalmente Cano, son muy sensibles al contexto internacional, y la idea es hacer lo posible para que esto sea lo menos volátil posible. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me corresponde a mí presentar la sección de egresos del presupuesto. Mi presentación va a estar dividida en 5 bloques: los supuestos macroeconómicos, las características generales del presupuesto público, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales, las prioridades del presupuesto 2017 y presupuesto por resultado. Algunas de las cosas que tengo acá han sido ya mencionadas en las presentaciones anteriores, así que iré rápido para poder usar el tiempo más eficientemente. El presupuesto público ha sido asignado en base a un límite de gasto, o como le llamamos nosotros en el MEF, a un techo de gasto que nos ha sido proporcionado en base a unos parámetros, supuestos macroeconómicos que ya han sido mencionados. Básicamente estos parámetros que definen el límite de gasto son el crecimiento del Producto Bruto Interno, el tipo de cambio, el índice de precios al consumidor, la balanza comercial y el resultado económico del sector público no financiero, que es básicamente el déficit. Siguiente, por favor. El aumento del presupuesto se ha hecho manteniendo la sostenibilidad fiscal. Estimamos un aumento del 4.7 en el límite de gasto. Este 4.7 es concordante con la sostenibilidad fiscal, y en esta lámina que presentamos lo estamos comparando con un PIA, o sea, un presupuesto inicial de apertura del 2016, descontando el monto del fenómeno del Niño para hacer comparables los dos límites de gasto. Siguiente página. Lo importante no solamente es ver en el tiempo cómo el presupuesto ha crecido, sino el esfuerzo fiscal a dónde va, ese crecimiento a dónde va. Y obviamente ese crecimiento ha sido distribuido durante la discusión presupuestaria de acuerdo a las prioridades de gobierno. Y como podemos ver acá en este gráfico, la mayor parte del presupuesto o el esfuerzo fiscal que estamos poniendo en la asignación va a saneamiento, transportes y comunicaciones, educación, orden público y seguridad, que son las 4 prioridades del gobierno. Siguiente, por favor. Las fuentes del presupuesto, como ya lo mencionó la viceministra Cooper, son mayoritariamente los recursos ordinarios. 65% del presupuesto es financiado por los recursos ordinarios, y le siguen en orden de importancia las operaciones oficiales de crédito, que son emisiones locales e emisiones extranjeras. El resto del presupuesto viene financiado con recursos determinados, que son recursos asignados para ciertos gastos, como son las contribuciones a fondos, el Fondo de Compensación Municipal, impuestos municipales, canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participación. Todo esto nos suma los 142.472 millones, que es el límite de gasto que hemos asignado. El presupuesto se expresa también en clasificación económica, que es la clasificación económica que nos dice en qué estamos gastando el presupuesto. El gasto no financiero ni previsional se divide en gastos corrientes y gasto de capital. En gastos corrientes estamos estimando y asignando 8.998 millones de soles,
mientras que en gasto de capital estamos asignando 34.232 millones. La variación en el caso de los gastos corrientes es de 8% y la variación en los gastos de capital es 4.8%. Esta variación, como digo, refleja lo que vimos anteriormente, las prioridades del gobierno, asegurando que a través de los gastos corrientes sostengamos la provisión de servicios a la que estamos tan comprometidos, y en el tema de los gastos de capital también asegurando que estemos atendiendo aquellas inversiones e infraestructura que aseguran el cierre de las brechas en las áreas de saneamiento, en educación, transportes y salud. La siguiente página. De la clasificación económica, lo más importante y saltante es el gasto de personal. El gasto de personal es importante porque nos asegura que estemos proveyendo la calidad de los servicios que queremos y sostengamos los servicios públicos. Aquí, como podemos ver, desde el 2011 al 2017 se ha casi duplicado este crecimiento. En el 2017 hemos programado una asignación presupuestal para personal por 40.693. Y como vemos acá, los sectores que llevan la mayor cantidad de asignación presupuestal son los de salud, educación, seguridad y defensa. Y esto es de esperar, pues son sectores que dan servicios y ellos dependen del capital humano. Mientras que el gasto en materia salarial y de personal casi se duplicó, lo que podemos ver es que en el gasto capital lo que ha crecido es un 50%. Nosotros estamos programando un crecimiento para el presupuesto del 2013 del 4.8%. Este crecimiento mayormente está siendo atendido por transportes y comunicaciones, saneamiento, educación y agricultura. Siguiente. Esta tabla acá que no se ve muy bien, pero es que tenemos todas estas unidades administrativas, presenta cómo se distribuye el presupuesto por sectores. En realidad, estas son las unidades administrativas, son los ministerios, los pliegos, ¿no? Donde vemos que tenemos la estructura más concentrada es en los sectores del interior, educación, salud, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento. Esto nuevamente de la mano de las prioridades de gobierno. Siguiente, por favor. El presupuesto también puede ser mirado por las categorías funcionales, es decir, un ejemplo es educación. Educación, tenemos un Ministerio de Educación, pero tenemos algunas otras intervenciones que van dirigidas a la educación. Por lo tanto, en esta clasificación lo que hacemos es agrupar todo aquello que cumple una función. Igualmente, las categorías funcionales resaltan el énfasis que se pone en el tema de agua y saneamiento, transportes, educación y salud. Esto es como podemos ver el presupuesto 2017 por funciones, cómo se ha distribuido en términos de millones de soles y que refleja pues, las prioridades y también las necesidades de brindar tanto servicios como obras de infraestructura. Paso a describir el presupuesto de gobiernos regionales y locales. El PIA del gasto total para los gobiernos regionales, observamos que ha sido incrementado en 13.4%. Esto resalta frente a lo que sucedió en 2016, que el presupuesto a los gobiernos regionales tuvo una contracción. Esto es claramente un énfasis que se está dando, como lo ha mencionado también el ministro en repetidas ocasiones, en que este presupuesto va dentro de las posibilidades que tenemos con los límites de gasto a hacer un presupuesto más descentralizado. Siguiente, por favor. De la misma manera, en los gobiernos locales se observa que tenemos un crecimiento del 4.6%, casi igual al crecimiento promedio del presupuesto, y esto también se presenta luego de un año como el 2016, donde el presupuesto a los gobiernos locales sufrió una contracción.
Lo que nosotros presentamos en el presupuesto y las gráficas que yo les pongo aquí son los presupuestos iniciales de apertura, pero como sabemos, a lo largo del año hay transferencias de los sectores, mayormente en el tema de vivienda, educación, trabajo, de vida, mismo FONIPREL, que se van dando, y como ustedes han podido ver que hemos colocado en la propuesta de ley de presupuesto, reducir el periodo de tiempo ante el cual se deben hacer estas transferencias, porque reconocemos que transferirlas más tarde en el año no es muy eficiente. Los gobiernos regionales y los locales requieren tener los recursos a principio de año, requieren tener predictibilidad de sus recursos. Si los van a recibir en julio o agosto es demasiado tarde y el impacto que queremos tener con nuestros recursos se ve reducido. Siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es el presupuesto por funciones y niveles de gobierno. La mayor contrapartida que va a los dos niveles de gobierno es la de planeamiento y gestión, y esa está referida a la parte administrativa, a la parte operativa, pero aquí también vemos que los sectores que más transfieren a los niveles de gobierno regional y local son transporte, vivienda y desarrollo urbano, salud y educación. Por favor. La distribución del gasto de capital. El gasto de capital es uno de los rubros más importantes que tenemos en el aspecto de hacer una política distributiva y que nos permita cerrar las brechas y responder a las necesidades, ¿no? La distribución del gasto está sesgada mayormente al resto del país, 57%, y al IMI Callao 40%, entendiéndose también a lo largo del año lo que está asignado en Lima va a ir siendo transferido. Esperemos que sea solo hasta el 31 de marzo y, de ser posible, tenemos el compromiso de trabajar con los sectores de que para febrero tengamos un porcentaje bastante alto de transferencias. Este resto de departamentos que reciben los recursos del presupuesto, el 29 puntos porcentuales van a los 10 departamentos más pobres y 28 puntos porcentuales van al resto de los departamentos. Siguiente, por favor. Además del presupuesto asignado, el presupuesto inicial de apertura, se cuenta con una serie de instrumentos para los gobiernos regionales y locales en los cuales se puede acceder a mayor financiamiento. En el caso de agua y saneamiento se ha creado un fondo que está abierto también a salud. Este fondo es un fondo que alcanza los 2.000 millones. El Fondo de Promoción de Riego Mi Sierra, Mi Riego, el cual se va a denominar Fondo Sierra Azul, tiene una asignación presupuestal de 300 millones y será también ejecutado a nivel descentralizado. Se tiene el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, donde se premia a aquellos pliegos que tienen menores recursos y una incidencia más alta de pobreza, el FONIPREL, y este fondo ha recibido una asignación presupuestal de 150 millones. Se mantiene el fondo para la ocurrencia de desastres como una medida prudencial por 50 millones, y adicional se tiene un fondo para proyectos de inversión por 300 millones. Para aclarar, los 50 millones son los millones que están con INDECI, asignados al INDECI. También se cuenta con el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros Resultados Sociales del FED, que trabaja con el MIDIS, el cual tiene una asignación presupuestal de 170 millones. Y bueno, los convenios con el sector privado para proyectos APP y obras por impuestos. Todas estas son potenciales fuentes de recursos para ejecutar el gasto en el 2017. La siguiente. Lo que interesa saber es cómo estos recursos están distribuidos a lo largo del país, y en realidad el tiempo no nos da para ir uno por uno, pero por eso quisimos poner una gráfica mostrando geográficamente cómo los proyectos en número están distribuidos en el país. Empezamos con la primera gráfica, que nos muestra cómo están los proyectos en número distribuidos a nivel de gobierno nacional. La segunda gráfica es a nivel de gobierno regional, y la tercera
a nivel de gobierno local. Como vemos, el mayor número de proyectos está a nivel de gobiernos locales. Ahora, no es solamente importante el número de proyectos, sino cuánto estamos asignando, y ese cuánto estamos asignando obviamente lo vamos a ir midiendo con la herramienta de priorización, pero una manera referencial de saber cómo esto se está distribuyendo es normalizarlo por la población. Es decir, el monto per cápita, los proyectos de inversión expresados en monto per cápita. Como vemos, la siguiente, 6 millones. Estas 6 millones y en per cápita, que es lo que la siguiente, por favor, la que nos indica cómo esto está siendo distribuido, nos muestra que no hay una divergencia muy grande, sacando de lado aquellos departamentos que por su naturaleza productiva son beneficiados más de recursos que vienen de canon hidrocarburo, ¿no? por la forma como los recursos son asignados. Pero lo que observamos aquí es que hay una distribución per cápita de los proyectos más o menos pareja, no vemos algunos números que llamen la atención. Como mencioné anteriormente, los recursos adicionales que van a ser transferidos a marzo van a ser realizados y priorizados con esta herramienta de priorización. Acá lo que estamos mostrando solamente incluye el PIA y los proyectos que ya han sido identificados. Los de acá a marzo, como todavía no están cerrados, no los podemos poner, así que esto podría cambiar de alguna manera. Pero el elemento de el monto per cápita que gastamos en los departamentos, de la misma manera como los índices de pobreza y las brechas que se requieren cerrar, van a ser considerados en esta distribución. En el presupuesto, además de las asignaciones que se han distribuido, hemos alcanzado 3 artículos que consideramos que son importantes y que van a ayudar no solamente a que tengamos una mayor descentralización de los recursos, sino que además se puedan estos recursos ejecutar sin muchas trabas, ¿no? Ya hemos mencionado lo de adelantar las transferencias a marzo. Esto es un compromiso que tenemos y que ya venimos trabajando con los sectores para que estemos listos, para que el primer día de enero empecemos ya a ver avances en estas transferencias. Hemos simplificado también la firma de convenios de traspaso de recursos. Como se mencionó en presentaciones anteriores, la disponibilidad de recursos ordinarios cada vez está reduciéndose, con lo cual hemos tenido que recurrir a operaciones de endeudamiento para financiar algunos de los proyectos. Y esto requiere que el alcalde o el presidente regional venga a firmar un convenio de traspaso. Hemos observado que esto es un trámite que no es útil, que toma tiempo precioso de las autoridades, con lo cual hemos decidido que los vamos a eliminar. Y tercero, las reasignaciones presupuestales que decían hacer los pliegos subnacionales a nivel regional y local, las podrán hacer bajo su responsabilidad, atendiendo a no desfinanciar proyectos en ejecución. Prioridades del presupuesto. En esta sección voy a hablar de las principales asignaciones presupuestales. Voy a ahondar en aquello que es prioridad del gobierno y pasar rápidamente por el resto de funciones, porque entiendo ustedes van a recibir a los titulares de los pliegos más adelante. Como habíamos mencionado, las 4 prioridades en el presupuesto han sido el acceso a los servicios públicos básicos en agua y saneamiento, la seguridad ciudadana y justicia, educación pública de calidad, servicios de salud orientados a las personas. Los recursos para agua y saneamiento van a crecer en 72% en el año 2017. Esto es un incremento que no se ha observado a lo largo del tiempo. Es un incremento que es un buen augurio, pero a la misma vez un desafío para nosotros, y tenemos todo el compromiso de asegurarnos que estemos listos para ejecutarlo de buena manera.
Las principales intervenciones que el sector plantea hacer con este esfuerzo fiscal que estamos asignando son el Fondo de Agua y Saneamiento y Salud, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Las metas que apunta el sector es tener una cobertura de acceso de agua en el ámbito urbano al menos del 96% y una cobertura de acceso de agua en el ámbito rural al menos del 71%. Los recursos para la seguridad ciudadana se van a incrementar en alrededor del 13%. Las principales intervenciones que se consideran ejecutar con este presupuesto son la reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana por 4.757 millones, incremento remunerativo del quinto tramo por 516 millones, reducción del tráfico ilícito de drogas por 295 millones y el Fondo de Seguridad Ciudadana al cual se le asignó 150 millones. Las dos metas principales identificadas y también medibles son las de la tasa de victimización de la población, reducirlas a 28% y llegar a un monto de droga ilícita decomisada por 113 millones, 13.000 kilogramos, perdón. En lo que respecta a justicia, se tiene un incremento de 9.2%. Este presupuesto inicial de apertura que está recibiendo justicia lo va a destinar a la mejora de los servicios del sistema de justicia penal, 1.252 millones, mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva por 943 millones y celeridad en los procesos judiciales 120 millones. En términos de metas, no encontramos acá las metas todavía, pero venimos trabajando con el sector para construirlas e irlas midiendo a lo largo del tiempo. En el caso de educación, se le ha asignado un presupuesto de 26.179 millones de soles, lo que representa un incremento del 5.3%. Las principales intervenciones que resalta el sector son el fortalecimiento de las capacidades de los docentes por 1.281 millones, la mejora de la calidad de aprendizajes por 1.371 millones, la consolidación de la educación superior por 1.157 millones e infraestructura educativa por 4.414 millones. Las metas que se ha planteado el sector es llegar a una comprensión lectora en niños de segundo de primaria con nivel suficiente al menos del 57% y razonamiento matemático en niños de segundo de primaria con un nivel suficiente del 32%. El presupuesto del sector salud se incrementa en 2.4%. Las principales intervenciones identificadas por el sector son el fortalecimiento de los recursos humanos por 575 millones, aseguramiento y sistema integrado de salud por 966 millones, potencial el desarrollo infantil por 1.783 millones, infraestructura hospitalaria por 1.740 millones. Las principales metas identificadas es llegar a una desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 11.9% y la proporción de anemia en niños de 3 y 36 meses de edad reducirla al 40%, aun cuando este número parece alto, pero son las metas a las cuales vamos a ir, se esperaría llegando a converger más rápidamente. El resto de funciones, tenemos un presupuesto asignado a protección social por 5.780 millones. Las intervenciones que se han planteado hacer son las de Cualihuarma por 1.590 millones, Juntos 1.008 millones, Pensión 65, 800 millones, Una Más 372 millones, Jacuhuiña y 200 millones, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual por 149 millones, Programa de Pensión por Discapacidad Severa 19 millones y Vida Digna por 5 millones. En el lado derecho tenemos los beneficiarios, pero por el tiempo, si me permiten, podría pasar a la siguiente, que es el presupuesto para el sector trabajo.
el cual se le ha asignado 414 millones. Sus principales intervenciones serán la de Trabaja Perú, a la cual el sector le ha asignado 83 millones, Proempleo 56 millones, fortalecimiento de las condiciones laborales por 87 millones, inserción a los jóvenes en el mercado laboral por 48 millones y lucha contra el trabajo infantil por 2 millones. En el sector transportes y comunicaciones se le ha asignado un presupuesto por 14.491 millones. Las principales intervenciones identificadas por el sector son la ejecución de proyectos de inversión por 9.303 millones, concesiones viales, aeroportuarias, ferroviarias y portuarias por 1.560 millones, servicios de mantenimiento en vías nacionales por ferroviarias, departamentales, vecinales y urbanas por 1.699 millones e intervenciones en comunicaciones por 407 millones. En el rubro agropecuaria se le ha asignado 3.635 millones de soles. Las principales intervenciones son el proyecto de infraestructura de riego por 2.178 millones, Sierra Azul el Fondo Sierra Azul por 300 millones, la reconversión de cultivos en el Braem por 60 millones y renovación de plantaciones de café ha recibido una asignación presupuestal de 70 millones. Vivienda y desarrollo urbano ha recibido una asignación presupuestal de 2.080 millones. Las principales intervenciones identificadas por el sector se agrupan en el bono familiar habitacional por 467 millones, mejora integral de barrios 446 millones, nuestras ciudades 320 millones, apoyo al hábitat rural 198 millones y acceso de la población a la propiedad predial formalizada por 60 millones. El sector energía y minería ha recibido una asignación presupuestal por 1.124 millones de soles. Las principales intervenciones son electrificación rural por 434 millones, formalización de la pequeña minería y minería artesanal por 5 millones, investigación, ciencia y tecnología 3 millones respectivamente, 5 y 3 millones respectivamente. El sector ambiente ha recibido un presupuesto por 2.462 millones. Las principales intervenciones son la gestión de residuos sólidos por 1.276 millones, supervisión y fiscalización ambiental 117 millones, conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento de los recursos naturales 56 millones y conservación de bosques por 9 millones. El sector producción, industria y pesca ha recibido una asignación presupuestal por 638 millones y las intervenciones identificadas por el sector son el desarrollo productivo de las empresas, 132 millones, fortalecimiento de la pesca artesanal y desarrollo de la acuicultura, 109 millones, innovación para la competitividad y productividad, 64 millones, infraestructura pesquera, 56 millones, e incentivo para el consumo de pescado, 9 millones. Con eso termino la sección de la asignación presupuestal por los distintos sectores. Paso a la sección de presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es un compromiso que tenemos desde el MEF en continuar apoyando la gestión de los recursos fiscales y la ejecución de ellos de una manera que apuntemos a resultados. Aquí nos salimos de lo que es la asignación financiera y entramos a lo que es el resultado. El presupuesto está expresado, como lo he presentado anteriormente, de manera financiera, pero también podemos expresar el presupuesto en programas presupuestales. A estos programas presupuestales les vamos a hacer un seguimiento, les vamos a hacer evaluaciones en su diseño, en aquellos programas presupuestales que sean relativamente nuevos o que por alguna razón requieran algún cambio, y en aquellos programas presupuestales que tienen un cierto tiempo de implementación se les hace una evaluación de impacto para entender si los resultados a los que apunta el sector están siendo cumplidos o si se necesita hacer algún ajuste. En este paquete de presupuesto por resultados también incluimos incentivos a la gestión. Siguiente.
Al día de hoy tenemos en el 2017 el presupuesto expresado en el 71.2% del presupuesto está expresado en programas presupuestales. Esto es muy importante porque, como mencionó el ministro Torne, el próximo año vamos a implementar el presupuesto base cero. Entonces, tener el presupuesto expresado en programas presupuestales nos va a facilitar muchísimo ese ejercicio. Siguiente, por favor. Como mencioné, hacemos seguimiento a los programas presupuestales y hacemos seguimiento a sus indicadores. Al día de hoy tenemos todos estos sectores que cuentan con indicadores de desempeño. En el MEF, en la página web del MEF, tenemos un aplicativo que lo hemos llamado Resulta, en el cual ustedes pueden entrar y ver cómo los indicadores de desempeño por cada programa presupuestal han ido evolucionando en el tiempo. Esto es algo que nosotros nos gustaría tener más usuarios y recibir más retroalimentación en cómo estos indicadores van evolucionando y trabajar juntos en un mejores resultados, ¿no? Tenemos varias evaluaciones de impacto en proceso, no las voy a listar, pero tenemos también algunas programadas para el 2017. Ustedes habrán observado que en este año, pasa a la siguiente página por favor, en este año la propuesta de ley de presupuesto no incluyó un listado de aquellos programas que vamos a evaluar, ya sea por las evaluaciones de diseño o de impacto, porque el espíritu de la gestión por resultados, el presupuesto por resultados, es que las evaluaciones tienen que ser independientes. Entonces hemos creado, a través de un decreto supremo, una comisión consultiva de evaluaciones independientes siguiendo las buenas prácticas internacionales. Esta comisión va a identificar aquellos programas en los cuales amerita hacerle una evaluación, amerita construir líneas de base, etc. Entonces aquí vamos a tener 3 directores que van a darnos una lista larga de aquellos programas que ameritan ser evaluados y van a preparar esta lista de manera independiente. Y luego nosotros como MEF los vamos a colgar en la página web y esperar que consultoras, centros de investigación, incluso centros de investigación locales e incluso internacionales puedan presentarse para hacer estas evaluaciones, porque lo que queremos es que sean independientes, como su nombre lo dice. Aquí, a sugerencia de mis colegas, mencionamos algunos de los premios que hemos obtenido por esta implementación del presupuesto por resultados. Creo que nos acerca también a las mejores prácticas de los países de la OECD hacia donde queremos ir, ¿no? Finalmente, tenemos programas de incentivos. Menciono el más exitoso, que es, creo que ustedes lo conocen bien, es el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Hemos tenido muy buenos resultados y tan buenos resultados que en este planteamiento de trabajar más cercanamente a la descentralización y en la creación de la Dirección de Apoyo Fiscal, vamos a estar elaborando y considerando la posibilidad de, así como ha habido un fondo municipal, tener también uno regional, dado que hemos tenido tan buenos resultados. Finalmente, como resumen, más que como conclusión de qué es lo que está detrás del presupuesto, cómo este ha sido elaborado, lo primero es la responsabilidad fiscal, ¿no? El aumento del gasto público, el límite de gasto que hemos recibido es concordante con las metas de trayectoria del déficit. Segundo, las prioridades de la política pública están claramente reflejadas en la asignación presupuestaria. Tercero, se ha puesto un énfasis en la inversión pública, el aumento del gasto de capital por encima del aumento del promedio del presupuesto. Cuarto, el uso eficiente de los recursos. ¿Cómo podemos asegurar el uso eficiente de los recursos? Esta herramienta que mencionó el ministro Torne, que nos va a permitir priorizar los recursos asignados a proyectos de infraestructura en base a criterios técnicos que apuntan a reducir brechas y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Quinto, la descentralización del gasto. Como ustedes observaron, hay un importante incremento de los recursos asignados a los gobiernos regionales y locales por encima del promedio del incremento del presupuesto total, a diferencia del 2016, donde observamos una contracción.
Y además de la mayor asignación de recursos, hemos considerado una facilitación de procesos. También en esta dirección de apoyo fiscal estamos proyectando tener un grupo de funcionarios que se dediquen a mirar y traer ideas innovativas y mejorar o eliminar algunas de las trabas burocráticas que existen para que tengamos una mayor y más fácil ejecución de los gastos a nivel descentralizado. Y finalmente, un compromiso a un enfoque en resultados, programas presupuestales que incluyen metas de desempeño y evaluaciones que guían la discusión presupuestaria. Muchas gracias.